Buen día, recibo un fraternal saludo de la Iglesia Semilla de Vida, un servidor, el pastor Everardo Sarracino. Qué gusto poder saludarle en este día tan hermoso, domingo de resurrección. Hoy vamos a tener una palabra acerca de este tema tan importante y quiero invitarle para que usted abra su Biblia ahí desde su casita, ahí donde usted está. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ahí vamos a basar nuestro tema, nuestra plática de este día. Y dice la palabra de Dios así. Vamos a leer, aunque vamos a estar tocando todo el capítulo, vamos a leer solo 12 versículos. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Está hablando de un grupo de mujeres y otro que se le añade que vinieron muy temprano. Y el verso 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando entró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Le hemos titulado al tema de hoy: las noticias de la resurrección. No vamos a hablar de las implicaciones teológicas y doctrinales, más bien nos vamos a referir a este capítulo del Evangelio de Lucas, porque me parece interesante lo que el Señor nos muestra en su palabra en este capítulo. En primer lugar, las noticias de la resurrección van primero a un grupo de mujeres que habían estado muy cerca de Jesús, que le habían servido, habían estado con él, y Jesús había estado con ellas, las había sanado, las había liberado, les había traído una palabra, las había aceptado, y aquellas mujeres amaban sinceramente a Jesús con mucha limpieza, con mucha pureza, tenían un amor por el Señor Jesús. Y cuando ellas se preparan, van a la sepultura después del día de reposo, y se encuentran con que la piedra había sido removida de su lugar, y solamente estaban ahí las vendas, los lienzos, y ellas se llenaron de asombro, y cuando más asombradas estaban, la Biblia dice que se le aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes, y le hacen la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está, Él ha resucitado. Y aquellas mujeres se quedan impactadas, y el ángel o estos personajes le añaden y les dicen: ¿no se acuerdan que cuando estaba con ustedes se los decía? ¿No se acuerdan que Él les enseñaba que era necesario que cayera en manos de pecadores, que fuera crucificado y que resucitaría al tercer día? Y la Biblia dice: entonces se acordaron de lo que les había dicho. Se dijeron unas a otras: oye, sí, ¿te acuerdas que el maestro, te acuerdas que el Señor nos repitió una y otra vez? ¿Pero qué nos pasó? Habrán dicho ellas: se nos olvidó,
¿Dónde teníamos la cabeza en ese momento? Y es que lo interesante aquí es cómo tan rápido se olvidaron de las promesas, tan rápido se olvidaron de las palabras del Señor. No era para menos, habían perdido a su maestro, a la persona que les había dado un lugar, que las había hecho sentir como hijas de Dios, y de pronto es crucificado, y pues la desesperanza abrazó su corazón y se les olvidó, y de pronto resucita el Señor y ellas se quedan, no se acordaban de que el Señor les había dicho. ¿Y qué tan rápido se nos pueden olvidar las promesas del Señor en un momento de dificultad? De pronto ponemos la mirada en la situación que estamos viviendo y se nos olvida que Dios es un Dios de promesas, que el Cristo que tenemos es un Dios de una palabra firme, que no nos va a dejar. Y Él les había dicho a ellas que no las iba a dejar, a todos sus discípulos, y a ellas se les había olvidado. Quizás lo espiritualizaron, quizás lo dijeron de una manera, le dieron alguna aplicación, pero no creían, ¿verdad?, que eso hubiera podido llegar a ser una realidad. Pero ahora se ha convertido en algo totalmente vigente, actual, real para sus vidas, y ellas se impactan. Y qué hermoso que el Señor sabe cuando en algún momento nosotros perdemos de vista lo que nos ha dicho. Y eso no significa que nos ha dejado de amar, eso no significa que Él se enoja con nosotros, si acaso se entristece, pero Él está dispuesto a venir hasta nosotros y recordarnos con hechos que sus promesas no son fantasías, no son cosas irreales, sino que son promesas vigentes, son promesas para que se cumplen. Y ahora estas mujeres están recibiendo las noticias de la resurrección de una forma tan impactante y corren a decirle a los discípulos. El primer impulso de ellas es correr y decirle a los amigos de Jesús, a los apóstoles, y llegan con los apóstoles y le cuentan todo. Oiga, pues que la tumba está abierta, la roca ha sido removida, no hay nadie, y los ángeles nos dijeron esto y esto. Y los discípulos, ustedes están locas. Dice, pensaron que era una locura lo que les estaban diciendo y no les creyeron. ¿Cuántas veces Jesús les dijo que Él iba a resucitar al tercer día? Además, esto es una promesa de primera mano, pero también es una promesa del Antiguo Testamento. Y todos los judíos de alguna manera están relacionados con las Escrituras. El apóstol Pablo dice que Él fue crucificado y que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces ya ellos tenían nociones, pero de alguna manera se les olvidaba, ¿verdad? Por eso es que la palabra de Dios siempre es fresca, y por eso es que el libro de Proverbios nos recuerda, una y otra vez vamos a encontrar en ese libro, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis mandamientos, y no te olvides de los bienes del Señor, y siempre nos está exhortando a no olvidarnos. Y es que nosotros cada día tenemos que refrescar nuestra mente y nuestra memoria de sus promesas, porque en la vida siempre nos va a deparar momentos a veces cruciales, como los que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y es cuando más aferrados tenemos que estar a sus promesas, tenemos que estar aferrados a su palabra. Y la noticia de la resurrección llega a los apóstoles y ellos están incrédulos. El apóstol Pedro sale corriendo, ¿verdad? Para verificar, y de pronto se encuentra en las mismas condiciones la tumba, el cuerpo no está, la piedra ha sido removida y solo están los lienzos adentro. ¡Qué noticia! Se asombraron. La
apóstol Pedro se asombró, se maravilló. Habrán venido en ese momento un montón de ideas y pensamientos cuando Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Esto es algo bien impresionante, que las noticias de la resurrección a quienes impactaron primero fueron a los que estaban cerca de Jesús, a los que amaban a Jesús. Pero sin embargo, en algún momento ellos se olvidaron porque no lo podían creer. Estaban entre pláticas entre ellos, todavía comentando lo que había pasado, todavía platicando algunas cosas. No estaban pensando ni estaban pendientes. Oiga, porque si quizás si usted o yo nos hubiera dicho eso y no se nos hubiera olvidado y lo hubiéramos creído, nos hubiéramos ido a dormir a la tumba de Jesús a esperar el tercer día, porque seguramente que iba a resucitar, pero aquellos señores no, ¿verdad? Ni siquiera como estas mujeres, de irse muy temprano, después del día de reposo, después del cumplimiento, de irse muy temprano, no, ellos estaban allá y les llega la noticia y como que todavía no la creen, ¿verdad? Ese es algo realmente importante, porque aquí quiero hacer un paréntesis y decirles que todas las promesas, todo lo que dice la Biblia, se tiene que aceptar o se tiene que entender por medio de la fe. Romanos capítulo 1, verso 15 en adelante dice que el justo por la fe vivirá. Y Lucas, el autor de este libro, lo escribe para cristianos judíos que están en la diáspora, para cristianos que viven fuera de Jerusalén, de Israel. Y el propósito de Lucas al escribirle es que ellos vean que la obra de Cristo fue una obra completa, una obra de salvación, que nació, que murió y que resucitó. Y la palabra a través de este evangelio corre por el mundo de aquel entonces. Y todos los creyentes, judíos y no judíos, solamente por la fe podían haber abrazado esta palabra, porque es una palabra de fe. También nosotros la hemos creído, yo la creo. No necesito, aunque pudiera juntar todos los argumentos científicos y históricos y antropológicos y todo lo que usted quiera para probar la resurrección de Jesús. Sin embargo, en lo que a mí respecta y en lo que muchos cristianos respecta, no necesitamos eso. El Espíritu Santo nos da testimonio, porque nosotros hemos abrazado con fe que Jesús no está muerto, que Jesús vive hoy, que Jesús no estaba en la tumba, que Jesús se levantó al tercer día, y nuestro corazón late de esperanza, y nuestro corazón late con una firmeza de que el Dios nuestro no es un Dios que está colgado en el madero todavía, sino es un Dios que vive, es un Dios que Él ha dicho, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está ahí, si usted está adorando, si usted está oyendo su palabra, Él está ahí en medio de usted, porque esa es la veracidad de lo que dice la Biblia. Y nosotros podemos encontrarnos en este mismo capítulo algunas cuestiones, ¿verdad? Interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él va en el camino a Emaús, ¿verdad? Y les dice, y se pone a caminar con ellos, ¿verdad? Y, oye, ¿y de qué están hablando? No, pues, no te has enterado. Eres el único en Israel que no sabe lo que acaba de pasar, pues no, de Jesús, varón piadoso, profeta de Dios, pero que ya lo mataron, ya lo crucificaron. Y el Señor Jesús, dice la Biblia que empieza, ¿verdad? A explicarle, dice la palabra de Dios, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, fue crucificado. Y la gente, algunos de los amigos nuestros, andan diciendo que vieron ángeles que proclamaban que Él vive, sus discípulos, y Jesús en medio de ellos, caminando. Y el entendimiento de ellos, porque cuando tú no tienes fe,
Cuando tú le das primer lugar a la duda, cuando tú le das primer lugar a los cuestionamientos para creer, te va a costar trabajo, porque se te va a nublar el entendimiento. Porque la Biblia dice que el Señor escogió a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Cuando hay personas que se hacen los sabios y quieren todos los argumentos sobre la mesa, que porque han estudiado, que porque son científicos, que porque son esto y lo otro, y van a pasar toda su vida investigando para al final descubrir que todo es verdad, pero habrán perdido cuánto tiempo para servir y amar a Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando no actuamos en fe, se nos nubla el entendimiento. Cuando no somos capaces de creer, de aceptar lo que la palabra de Dios nos ha dicho, se nos cierra el entendimiento. Y fue lo que le pasó aquí a sus discípulos, ¿verdad? Y dice el verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo los que los profetas han dicho. Ahí ya no le dice todo lo que yo he dicho, todo lo que les dije, sino lo que los profetas han dicho. O sea que ustedes conocen, ustedes han estudiado, estuve con ustedes. ¿Cuántas veces abrimos a Isaías, al libro del profeta Isaías? Y no pueden creer. Y es interesante porque hay gente que a veces lee la Biblia, la revisa, pero no lo hace con fe. Todo se le olvida, lo lee hoy en la mañana y en la noche ya no se acuerda de nada, porque no lo hace con fe. Lee la Biblia como que se está leyendo una caricatura, o se está leyendo algún libro de acción, o el libro vaquero, ¿verdad? Y se emociona, busca las historias de Sansón, busca las historias cuando David mató a Goliat, y busca todo eso, y se emociona. Pero cuando se le pasa la emoción también se le va el conocimiento, porque la palabra de Dios es el libro de Dios, y hay que leerlo con fe, y hay que leerlo con sabiduría para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Y por eso el Señor le dice, oh insensatos, ¿verdad? Y les dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, les tuvo que dar otra cátedra, otra clasecita ahí, ¿verdad? Ahora entiendo al Señor. A veces nosotros los que enseñamos o predicamos, a veces nos desesperamos, nos impacientamos. Que a veces enseñas una cosa, a los 7 días tienes que volver a enseñar. Y hay gente que dice, pero eso no los enseñó hace 7 días, o nos los enseñó hace 15 días, lo recuerdan perfectamente. Pero hay otros que se emocionan y dicen, yo no había oído nada de esto, y se lo acabas de decir hace 7 días, ¿verdad? Yo no comprendía esto, y se lo acabas de enseñar hace 15 días, ¿verdad? Pero nosotros los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que tener paciencia, así como Dios ha tenido con nosotros, porque eso no solamente le pasó a los discípulos, a veces también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos están diciendo, nos están hablando, estamos leyendo, pero nuestra mente quién sabe dónde está y no se nos queda, ¿verdad? Parece que tenemos una mentecita de teflón que nada se nos queda, todo se nos despega, ¿verdad? Entonces Jesús los exhorta y les tiene que dar otra clasecita. Imagínense, desde Moisés les empezó a explicar todo lo que la Biblia decía, ¿verdad? Acerca de él. Y el verso 31 dice, entonces que Jesús, ¿verdad? No se quedó con ellos, se fue. Y en el momento que se apartó de ellos, ellos se volvieron en sí, ¿verdad? Entonces ellos les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora,
volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ya le apareció a Simón. Y entonces ellos contaron su experiencia de lo que les había pasado. Las noticias de la resurrección impactaron a la generación de aquel entonces, a los cercanos de Jesús, y todavía siguen teniendo impacto para nosotros. Las noticias más impactantes de este mundo es que Jesús vive. Hay muchas implicaciones teológicas complementarias de nuestra posición en Cristo por medio de la resurrección, por el poder de su resurrección. Pero lo más importante es que ahora Jesús está vivo. Él no está muerto. Él resucitó. Él está ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Jesús vive hoy. Y yo quiero que tú reafirmes ahí donde estás: Jesús vive hoy. Y dile al que está a tu lado: Jesucristo no está muerto. Él resucitó. Póngase de pie. Esta hermoso día o esta hermosa mañana, póngase de pie. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a celebrar al que vive para siempre. Tú tienes un Dios vivo, amado hermano, amada hermana. Tú no estás solo. Jesús está con nosotros. Jesús se mueve con nosotros. En medio de estos tiempos difíciles, en medio de estas crisis, tú no cuentas solo con una religión. Tú no cuentas nada más con una devoción. Tú cuentas con un Dios vivo que está contigo, que está con nosotros de día y de noche. Jesús vive hoy. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y vamos a orar. Y vamos a decirle: gracias, Señor, en este hermoso día, porque con las noticias de tu resurrección, yo tengo mucha esperanza, yo tengo mucha fe, Señor, de que lo que tu palabra dice es verdad. Yo sé que tú vives. Yo sé, Señor, que si tú vives, que no eres un Dios muerto, entonces yo también viviré, Señor. Porque como tú dijiste, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. No importa que llegara aquel día, siempre vamos a estar contigo. Tú eres la garantía de la resurrección. Nosotros un día moriremos, pero un día resucitaremos, dice tu palabra, Señor. Padre, en esta hora fortalécenos en fe, anímanos en fe. Ahí donde están mis hermanos en su casa, si hay alguien debilitado en la fe, si hay alguien que ha entrado en la duda, en la incredulidad, que en este momento, Señor, quiebra esas barreras y trae por medio de tu Espíritu Santo una revelación sobre sus vidas, sobre su corazón, Padre, que este servicio, este culto lo terminen y entre una convicción de fe, Señor. Revélate a mis hermanos, a aquellas personas que no han creído todavía, que a lo mejor han sido invitadas, que a lo mejor todavía están ahí un poquito forzaditos. Espíritu Santo, tócalos en esta mañana, Señor. Después de esta palabra que Dios trajo a nuestra vida, damos gracias a Dios porque usted y todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, ha tenido a bien preparar su corazón para tener un tiempo de adoración. Así que hemos finalizado el tema. Sin embargo, usted esté orando ahí en su hogar, ore por algún enfermo. Hay una presencia bonita del Señor y hemos orado para que todo enfermo por el cual usted ore ahí de su familia sea sanado en el nombre de Jesús. Y si hay una persona que quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, haga la oración de fe, invítelo a doblar sus rodillas y a recibir a Cristo como el Señor de su vida. Dios me los bendiga, hermanos. Les mando como siempre un fraternal abrazo. Saben que les amamos en el amor de Cristo y vamos adelante en el nombre del Señor. Cuídense mucho, pero sin temor, porque un Cristo vivo está con nosotros. Dios les bendiga.